Hola, bienvenidos a todos y gracias por haber registrado en el evento de hoy que organiza ECUSA. Se llama Surfeando entre órbitas con la doctora Ariana Farrés. Yo soy Janice R. Vinardell, vicepresidenta de ECUSA DC, y primero os voy a explicar brevemente qué es ECUSA. ECUSA es una organización non-profit formada por científicos españoles voluntarios que residen en Estados Unidos. Nuestra misión es promover la ciencia y la tecnología y el papel que desarrollan estos científicos en nuestra sociedad. Dividimos la entidad de ECUSA en 6 capítulos: New York, Midwest, Texas, California y Washington, D.C. Y en cada uno de ellos hay representantes de distintas entidades y universidades de Estados Unidos. ECUSA tiene distintos programas en los que cada uno de ellos tiene unos objetivos concretos, como pueden ser divulgar la ciencia, promover la ciencia en las escuelas, dar asesoramiento a jóvenes científicos españoles que quieren desarrollar parte de su carrera científica en Estados Unidos, ayudar a dar visibilidad a nuestros profesionales y promover el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología. Si nos quieres apoyar para que podamos continuar con nuestros programas, hazte miembro o haz una donación en ecusa.es. Y no te olvides de seguirnos en LinkedIn, Facebook e Instagram. Y allí podrás encontrar todos los eventos que ECUSA organiza. Y si quieres aprender cómo mejorar las habilidades de liderazgo, no te pierdas la serie de 3 seminarios que ECUSA ha organizado. El primero, de hecho, empieza hoy a las 6:30 de la tarde en la zona este de Estados Unidos. Este es el horario. Así que ya sabes, si te interesa, regístrate en el Eventbrite. Y nada, muy bien. Bueno, hoy tenemos a la doctora en matemática aplicada y científica en la NASA, Ariana Farrés. Ariana terminó su doctorado en la Universidad de Barcelona el año 2009 y siguió su formación realizando varios postdocs en distintas instituciones de prestigio en Europa. En el 2017 llegó a NASA Goddard Space Flight Center, aquí en Maryland, donde ejerce de investigadora científica. Bueno, bienvenida Diana y gracias por participar en ECUSA. Me has dicho que bueno, voy a dejar de compartir esto, un momento. Me has dicho que hoy en lugar de surfear en el mar, lo haremos entre órbitas. Pues bueno, te voy a dar en tus manos, exacto, puedes compartir pantalla y yo me voy a quitar. No, perfecto, ya sabemos de cómo va. Me voy a quitar, me voy a poner en mute y también voy a quitar la cámara, ¿vale? Y luego tenemos una sección de preguntas a la que, por favor, los oyentes, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerlas en la pestañita de Q&A y yo las intentaré leer a la doctora Ariana cuando termine. ¿Vale? Bueno, buena suerte y disfruta. Vale, muchas gracias. Vale. Bueno, pues como Jenny os ha dicho, yo me llamo Ariana Farrés, trabajo en NASA. En particular estoy en el grupo en el Branch Mission Design and Navigation, y el objetivo de este departamento es hacer el cálculo de órbitas y trayectorias que siguen los satélites. Y entonces en esta charla me gustaría pues explicaros un poco cómo lo hacemos, no entrando en detalles, sino para que cojáis un poco las ideas distintas que hay detrás del cálculo de emisiones y para que entendáis un poco cómo va la cosa. Vale, primero de todo me gustaría agradecer a ECUSA por la oportunidad de hablar por aquí y nada, espero que entendáis alguna cosa y si tenéis preguntas al final pues las ponéis en el Q&A y encantada de contestaros. Bueno, lo primero es que se preguntará mucha gente es ¿qué hace una matemática en la NASA? ¿No? Es decir, ¿qué hacen los matemáticos? Por un lado, aparte de llenar pizarras llenas de fórmulas y demás, en mi caso, digamos que a mí me gusta siempre explicarlo de esta manera. Digamos que las matemáticas son esencialmente el lenguaje que usamos para entender la ciencia. La usamos en biología, en física, geología, cualquier ciencia utiliza las matemáticas para intentar resolver los problemas. La física nos pondría los modelos
físicos, las fuerzas, las leyes de la física que tienen que seguir nuestros satélites y los planetas, y los satélites tendrían a ser la aplicación guay con la que aplicaremos todas estas técnicas, ¿vale? O sea, que hagamos todas las cosas. Las mates nos sirven para entender las cosas, pero siempre tenemos que intentar relacionarlo así. Los números que nos salen son viables, son factibles, o si tienen algo que ver con nuestro satélite o no. ¿Vale? En particular, en mi caso, me dedico estoy trabajando en dos proyectos, en el Roman Space Telescope y en el James Webb Space Telescope, que son dos telescopios que están alrededor de los puntos de Lagrange, que es de lo que va hoy la charla, y yo trabajo en ver cómo la presión de radiación solar, es decir, el viento, no es el viento, pero es la luz solar, como la luz solar choca y rebota contra estos y nos afecta, nos mueve ligeramente las trayectorias y cómo compensarlo o cómo tenerlo en cuenta. Bueno, me gustaría primero, antes de todo, poner un par de referencias cinematográficas, ¿no? Las películas siempre nos explican muchas cosas, y dos películas que a mí me gustan mucho y que además tienen referentes de gente que hace mi trabajo. Una de ellas sería Figuras Ocultas, o Hidden Figures, que no sé si la habéis visto, realmente la recomiendo porque trata temas muy interesantes, pero lo que hacen Katherine Johnson, que es la protagonista, ella también es matemática y está en la época inicial, antes de las misiones Apolo, ayudando a configurar, bueno, cómo tenían que diseñar las trayectorias, las maniobras y demás. Y debo decir que es la primera película que cuando la vi le dije a mi madre, mira, mamá, esto es lo que hago yo. Y en esa película, bueno, muy interesante. En la de Martian, bueno, como el título indica, es Matt Damon que se va a Marte, pero hay un momento en que en la película, y no quiero hacer spoiler ni nada, pero que consiguen cambiar la trayectoria del satélite y se ve a un chico con un ordenador ahí haciendo los cálculos para ver, encontrar la solución, sé cómo nos podemos ahorrar el combustible y llegar a Marte. Pues ese también sería mi trabajo, digamos. Así que bueno, os animo a verlas y ya me las comentaréis. Vale, ahora empezamos ya con la parte real, digamos. La primera parte que tenemos que entender es, bueno, las leyes físicas, ¿no? ¿Qué leyes rigen o qué modelos, cómo escribimos ecuaciones, que al final es lo que hacemos los matemáticos, para describir la trayectoria de un satélite en el espacio? En el espacio, como sabéis, pues hay los planetas, los distintos planetas y nuestro satélite. Los distintos planetas se atraen entre sí y atraen, ¿no? La gravedad de los distintos planetas atrae a mi satélite, pero el satélite es tan pequeño que realmente no afecta a la trayectoria de los planetas, ¿vale? Así que la ecuación que tenéis arriba es la aceleración que tendrá, si os acordáis de las clases de física en el colegio, la aceleración de mi satélite es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él. ¿Vale? Si empiezo a poner todas las fuerzas que hay en el sistema solar, las ecuaciones se empiezan a hacer complicadas y difíciles de tratar. Entonces, una cosa que siempre hacemos en matemáticas es intentar reducir al máximo el nivel de complejidad sin que sea un problema trivial. Entonces, la primera aproximación que haremos, si estamos relativamente cerca de la Tierra, la fuerza más grande que tenemos es la de la Tierra. Entonces, la única gravedad que afecta a nuestro satélite es la gravedad de la Tierra. ¿Vale? Entonces, si tenemos eso, esto es lo que en matemáticas conocemos como el problema de dos cuerpos, es decir, yo tengo la Tierra y el satélite, se atraen mutuamente, ¿vale? Y queremos intentar describir qué tipo de trayectoria seguirá este satélite, ¿no? Porque la Tierra se queda inmóvil. Las leyes que mejor lo describen son las leyes de Kepler, porque al final el problema satélite-Tierra es el mismo que el problema Tierra-Sol o planeta-Sol, ¿no? Tengo el Sol, que es muy masivo, y tengo el planeta, que se ve afectado por la gravedad de este, ¿no? Entonces, Kepler en su día descubrió las leyes de Kepler, que ahora las explicaré, y además, más adelante, en 1687, Newton, con la ley de la gravedad, consiguió demostrarlas. Es decir, que sabemos que Kepler lo que encontró fue a base de observar, estuvo observando el cielo, observar cómo se movían los planetas y llegó a esa conclusión. Newton, en cambio, usó la teoría de la gravedad, resolvió las ecuaciones y vio que además pues esas eran las únicas soluciones. Entonces todo como que cuadraba, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién se acuerda de las leyes de Kepler, pero las voy a intentar repasar y explicar también qué nos implican. La primera ley de Kepler es que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos, ¿vale? Eso es lo mismo que pasará con los satélites alrededor de la Tierra, que seguirán órbitas elípticas. Esta ley lo que nos define es el tipo de órbita, la trayectoria, qué tipo de path, de trayectoria siguen los satélites o los planetas, elipses. Vale. La segunda ley de Kepler lo que nos dice es que lo que llamamos el radio vector va a áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa? Pues que
dependiendo, no sé si veis el mouse, dependiendo de dónde estemos en la órbita, iremos más rápido o más corto. En la parte que estamos más cerca del Sol, el área que recorremos, como se ve en el dibujo, digamos, tiene la misma medida que el área cuando estamos en el otro lado del Sol. ¿Esto qué significa? Que tengo que recorrer un trozo más largo con el mismo tiempo. Por lo tanto, la velocidad alrededor de la órbita no es constante, va variando. Cuanto más elíptica sea mi órbita, más rápido voy por el afelio cuando estoy cerca del Sol o del cuerpo que está en el centro, y voy más lento por la parte de arriba. La tercera ley de Kepler es la que nadie nunca se acuerda, que es la de el periodo al cuadrado es proporcional al cubo del semieje mayor, ¿vale? Como tiene muchos números y muchas letras, la gente dice... Esencialmente lo que nos dice es que hay una relación que se mantiene entre todos los planetas, ¿vale? entre todos los cuerpos, que la distancia, el semieje mayor vendría a ser el radio más grande, es proporcional al periodo, ¿vale? Con un cuadrado del cubo, pero eso es lo de menos. Por tanto, ¿qué pasa? Que si yo hago más grande la área o la órbita, más grande el semieje mayor, el periodo también tiene que aumentar, ¿vale? Porque ese ratio se tiene que mantener constante. Por lo tanto, órbitas pequeñas van más rápido, órbitas grandes van más despacio, lo cual nos parece un poco normal, ¿no? Es decir, que cuando estoy más cerca del Sol, los planetas interiores dan una vuelta al Sol más rápido que los planetas exteriores. Por lo tanto, estas tres leyes nos definen un poco cómo son las órbitas, cómo nos movemos encima de la órbita y qué pasa cuando cambiamos la medida de la órbita. Como os he dicho, estas mismas leyes se aplican a los satélites alrededor de la Tierra. De hecho, Kepler no resolvió completamente, habló de una clase de órbitas. Si resolvemos el problema de dos cuerpos matemáticamente, con las fórmulas y demás, vemos que hay tres tipos de soluciones, que las llamamos cónicas, que es el dibujo de atrás. Es decir, que las órbitas pueden ser elípticas o circulares, o bien parabólicas o hiperbólicas. Es decir, que de alguna manera, en función de la energía que tengamos o la velocidad inicial a la que estemos, nos quedaremos atrapados alrededor de la Tierra, dando vueltas circulares, y si no, cuando tengamos órbitas hiperbólicas, lo que queremos es escaparnos. Es decir, que si queremos escaparnos de la Tierra con un satélite, tendremos que usar una órbita hiperbólica, y si queremos quedarnos dando vueltas alrededor de la Tierra, tendremos que usar órbitas circulares o elípticas. En función de la medida, como he dicho, tardaremos más o menos. Es decir, hay satélites alrededor de la Tierra, como por ejemplo los geoestacionarios, que son los que están más alejados, que tardan 24 horas en dar una vuelta a la Tierra. Estos satélites son interesantes, ¿por qué? Porque dan una vuelta a la Tierra al mismo tiempo que la Tierra da una vuelta sobre sí mismo. De esta manera, este satélite siempre está mirando al mismo punto de la Tierra. Son los satélites de comunicación, las televisiones, Meteosat y demás, están todos situados en órbitas geoestacionarias. Las órbitas elípticas son interesantes, por ejemplo, por muchas cosas, pero uno, por ejemplo, serían los satélites espías, porque pasan muy rápido, muy cerca, y luego se pasan más para arriba y están así. Es decir, que en función de la misión, de lo que quieras estudiar y demás, usarás un tipo de órbita u otra. De la misma manera, estas mismas órbitas también aparecen alrededor de otros planetas, como por ejemplo Marte. Tendríamos el mismo tipo, es decir, en el caso en que llegáramos a Marte con un satélite, podríamos dar vueltas y estar usando el mismo tipo de órbitas. Estas órbitas también las usamos para hacer trayectorias interplanetarias, es decir, cuando estamos cerca de la Tierra, tenemos órbitas circulares. En el momento que nos escapamos, entramos en lo que se llama en la zona de influencia del Sol, y quien nos afecta más es el Sol. Entonces saltamos, digamos, o surfeamos entre una órbita y otra, y nos ponemos en una órbita elíptica alrededor del Sol. Si consigo, por ejemplo, que esta órbita elíptica alrededor del Sol junte las órbitas circulares de la Tierra y de Marte, podría intentar llegar a Marte. Es decir, podría hacer una maniobra para inserirme en una órbita elíptica que vaya directo a Marte, y cuando llego a Marte hago otra maniobra para quedarme cerca de Marte, ¿vale? De manera que cuando hacemos maniobras en el espacio o diseñamos misiones en el espacio, lo que estamos haciendo es eso, saltar de un tipo de órbita a otra, y el trabajo de los astrodinámicos, matemáticos o ingenieros aeroespaciales es diseñar cómo puedo llegar a mi destino con el mínimo de tiempo y con el mínimo de combustible, o un balance entre los dos, ¿vale? Porque no siempre puedo minimizar las dos cosas a la vez, sino que hay un compromiso entre el coste y el combustible y el tiempo que necesito para llegar.
Por ejemplo, aquí solo os pongo 2 ejemplos de 2 misiones. Por ejemplo, la Mars Insight, que son las misiones a Marte. Como veis, la trayectoria que sigue se sale de la Tierra en una órbita elíptica que se junta con la órbita de Marte, y la gracia es intentar hacerlo en el momento en que cuando yo llegue a la órbita de Marte, Marte esté ahí, ¿vale? Porque si no, mal. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta que hay lo que se llaman las ventanas de lanzamiento, y las misiones a Marte solo aparecen cada 2 años. ¿Por qué? Porque es cuando la configuración de los planetas Tierra y Marte están en una buena configuración. Es decir, que la posición relativa, yo sé que cuando lanzo ahora, al cabo de 6 meses, que es lo que tarda más o menos una trayectoria entre la Tierra y Marte, cuando llego a la órbita de Marte, Marte está en su sitio. Si no, tendría que esperar a intentar encontrarlo otra vez y no saldría cuenta. Al otro lado tenemos, por ejemplo, las misiones Juno, misiones a ver planetas más exteriores, que lo que hacemos en muchos casos, aparte de saltar entre elipses, es ayudarnos de la gravedad de los planetas. Es decir, si yo paso cerca de un planeta, intento ayudar de esa aceleración extra que me dará, y en este caso Juno despegó en el 2011, y en el 2013, 2 años más tarde, pasó cerca de la Tierra para hacer un flyby, un swingby o un gravity assist, depende de quién te lo diga, que lo que hizo es darle suficientemente energía para poder llegar a Júpiter. Bueno, a mí para entender un poco de manera más gráfica o más extendida, digamos, las órbitas, cómo funcionan, un juego que me pareció muy interesante era Angry Birds The Space. Seguro que todos habéis jugado alguna vez a Angry Birds, y tuvieron una versión, y de hecho ayer estuve intentando descargármela en el móvil para hacer las capturas de pantalla, y resulta que ya no está disponible. Pero bueno, si tenéis un móvil suficientemente viejo, a lo mejor podéis usarlos. Y la idea de este es que, por ejemplo, si funciona, como ya sabéis, Angry Birds lo que intenta es matar o destruir a los cerditos verdes. Pero lo que juega en esta versión es, tenemos como un asteroide, lo que sea, tenemos las esferas de influencia, que son las que están aquí abajo puestas, y cuando lanzas tu pajarito, digamos, se ve como va saltando de uno a otro. Veo que se está cortando un poco, pero la idea es que juega un poco así. Para tener una idea de qué pasa con las misiones es, si estoy cerca de un cuerpo, sigo una trayectoria elíptica alrededor del cuerpo central. Cuando paso cerca de otro, uso otro. Si estoy dentro de la esfera de influencia, ya directamente uso una parábola. Entonces, bueno, me pareció una imagen un poco así distendida para entender un poco cómo funcionan las esferas de influencia y las trayectorias en el espacio. Así que si alguien está aburrido un día, pues y juega, pues a lo mejor entiende un poquito más de órbitas. Vale. Entonces ahora lo que haremos intentar es, ¿qué pasa cuando estamos ni cerca de la Tierra ni cerca del Sol? Vale, empezaremos a hablar de lo que se llaman los puntos de Lagrange, que es lo que va la charla, es lo que trabajo yo. Cuando no estamos cerca de la Tierra, ¿vale?, tenemos otras gravedades que nos afectan, ¿no? Entonces queremos otra vez un modelo que sea suficientemente sencillo, de manera que podamos estudiar las ecuaciones, y que además sea representativo, nos describa bien de manera suficientemente acurada qué es lo que pasa con nuestro satélite. Entonces, el segundo modelo más sencillo que hay es lo que llamamos el problema restringido de 3 cuerpos. El problema restringido de 3 cuerpos lo que supone es, tengo el Sol y la Tierra y mi satélite. Entonces, el Sol y la Tierra siguen una órbita circular, es una simplificación que hacemos para que todo sea más sencillo. La elipse de la Tierra es muy pequeña, por lo tanto tampoco es una gran diferencia. Y tengo la Tierra y el Sol que siguen una órbita circular alrededor de su centro de masas, y el satélite que se mueve afectado por los dos. El satélite no afecta a la trayectoria del Sol y la Tierra, pero sí que es afectado para él. La Luna simplemente está para poner. ¿Vale? Las ecuaciones del movimiento son las de ahí arriba, no hace falta que las entendáis ni nada, pero esencialmente lo que me dice es que mi satélite está afectado por la gravedad de estos dos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en este caso, ¿no? ¿Cómo serían las trayectorias? ¿Cuánto se parecen? Si todos, es decir, sabemos que cuando estemos cerca del Sol, todo lo que se irán son elipses alrededor del Sol. Cuando esté cerca de la Tierra, todo lo que habrá son elipses o hipérbolas cerca de la Tierra. La pregunta es, cuando están en el medio, es decir, que las dos fuerzas son la gravedad de la Tierra y la gravedad del Sol se compensan, son de medidas similares, ¿qué pasa en esa región? Entonces es donde entran
donde estas dos fuerzas de gravedad más o menos se compensan, es donde aparecen lo que llamamos los puntos de Lagrange. De los puntos de Lagrange hay 5. ¿Vale? Esencialmente son puntos donde la gravedad de la Tierra en el espacio, digamos, donde la gravedad de la Tierra y la gravedad del Sol que atraen a mis satélites son de la misma manera. El punto más fácil de entender es el E1, que es el que está en medio, ¿vale? Porque digamos que el E1 está entre el Sol y la Tierra. Tengo por un lado el Sol, es como si jugáramos a tirar la cuerda, ¿no? Tengo el Sol que tira de la cuerda, tengo la Tierra que tira de la cuerda y hay un punto en medio donde se compensan las dos fuerzas y no gana ni uno ni el otro y nos quedamos ahí, ¿vale? Y ese sería el punto del E1. Tengo que decir que aquí estamos mirando las cosas en lo que llamamos un sistema rotatorio. Es decir, que yo estoy suponiendo que la Tierra y el Sol están fijos en el eje de las X. Pero en realidad esto se está moviendo. Es decir, que la Tierra y el Sol la Tierra está girando alrededor del Sol. Por lo tanto, lo que tenemos es un punto en medio que gira alrededor del Sol a la misma velocidad que la Tierra. Podemos entender este punto de otra manera. Es decir, como os he explicado antes, las trayectorias que ya hay alrededor del Sol podemos ver todos círculos que ruedan alrededor del Sol. Cuanto más cerca estoy del Sol, las leyes de Kepler me dicen que tendría que orbitar alrededor del Sol más rápido que la Tierra, ¿no? Como hay un cierto punto en que la Tierra me está atrayendo, lo que está haciendo la Tierra es frenarme. La gravedad de la Tierra me frena y por lo tanto tengo un punto que en vez de ir más rápido, la Tierra me está frenando y da una vuelta al Sol a la misma velocidad que la Tierra. Esto es lo mismo que pasa con el E2. El E2 es el punto que está más separado de la Tierra, está en la slide, está más a la derecha del dibujo y le pasa un poco lo mismo. Da una vuelta alrededor del Sol al mismo tiempo que la Tierra. En esa región del espacio, si nos dedicamos a dar vueltas alrededor del Sol, lo que haremos es darlas más lento, tardaremos más. Pero digamos que como tengo la Tierra me está tirando y me está acelerando para que dé las vueltas alrededor del Sol a la misma velocidad. Por tanto, tengo dos regiones en el espacio o dos puntos en el espacio donde si pusiera un satélite ahí, daríamos una vuelta al Sol a la misma velocidad que la Tierra. Hay un tercer punto, L3, al otro lado del Sol, y L4 y L5 que forman un triángulo equilátero con la Tierra. Es decir, que la distancia Tierra-Sol es la misma que de la distancia Sol-L4 o Sol-L5 o Tierra-L5. ¿Vale? Ahora en las siguientes slides pasaré a explicar qué particularidades tienen en cada uno de ellos, pero solo para empezar, decir que L1, L2 y L3 son puntos que llamamos inestables. Y por inestables entendemos que si yo me quedo cerca, la trayectoria natural o el sistema natural me expulsa de la región esa. Es decir, que no me puedo quedar sin hacer nada. Tengo que hacer un poco de control, algunas maniobras de control para poderme quedar en el punto L1. L4 y L5, al contrario, son puntos estables y por eso entendemos que si yo me quedara ahí, si yo pongo un satélite en el punto o cerca del punto, este se quedará ahí durante mucho, mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, un poco quería intentar explicar cómo se mueven, ¿vale? Es decir, para que tengáis una idea visual de lo que pasa, tenemos el Sol, que la Tierra va dando vueltas al Sol y L4 y L5 también van dando vueltas. Es decir, que si tuviéramos satélites en esos puntos, se moverían de manera constante alrededor de la Tierra. Irían dando vueltas mientras vamos dando vueltas. Y tenemos que esperar a que termine de dar vueltas. ¿Vale? Ahora os explicaré un poco por qué son interesantes estos puntos de Lagrange. Está a punto de terminar. Vale. Bueno, pasamos pues a L1 y L2. L1 y L2 son los puntos donde ha habido más misiones, es donde hemos ido más. El principal motivo es porque están más cerca. Están a lo que llamamos 0,01 unidades astronómicas de la Tierra, que son 1.500.000 kilómetros de la Tierra. O sea que están relativamente cerca. Están pasados la Luna, pero están suficientemente cerca. Decir que alrededor no solo está L1 y L2, sino que alrededor, si lo estudiamos el problema de forma matemática, lo que encontramos es familias de órbitas periódicas y cuasiperiódicas. Es decir, que alrededor de estos puntos encontramos trayectorias que se repiten en el tiempo. Y estas son interesantes porque podemos poner satélites en ella y quedarnos ahí durante mucho tiempo. Las más relevantes son las que llamamos órbitas halo, que son unas órbitas que esencialmente en L1, si tuviéramos una órbita halo, esta órbita describe un halo alrededor del Sol. Es decir, que si yo estoy en la Tierra, miro L1 y detrás tengo el Sol, tengo una órbita que da vueltas y tengo el Sol en medio y la órbita dando vueltas alrededor.
¿Por qué es interesante esta órbita? Porque si yo pusiera un satélite en L1, el problema principal que tengo de estar en L1 es que está en la línea de visión con el Sol. Entonces, si estoy en L1 e intento ver en mi satélite, tengo el Sol por delante. Y todos hemos intentado mirar una vez el Sol o un eclipse en el Sol y nos quedamos ciegos. Pues lo mismo nos pasa con nuestros telescopios si intentamos mirar cosas en el Sol, que nos costaría mucho para mantener comunicaciones con el satélite. Por lo tanto, si estamos en estas órbitas halo, que tienen el Sol en medio, pero están alrededor, yo puedo estar mirando el satélite y ver qué pasa, enviarle señales para que me devuelva las imágenes y estas cosas. Por lo tanto, por eso en L1 ponemos cosas alrededor de las órbitas halo. En L2 también tenemos órbitas halo alrededor y es donde ponemos la mayoría de los satélites. Y la ventaja de L2 es poder observar las galaxias y demás. Es decir, alrededor de L1 lo que tenemos son órbitas, hemos ido con muchas misiones. Las misiones esencialmente se centran en observar el Sol o observar la Tierra. Ejemplos son SOHO, ACE, WIND o Discover, que si buscáis en internet encontraréis un montón de ejemplos. Y en los hemos empezado a ir recientemente, digamos en los últimos 10 o 15 años quizás, y las misiones ahí, la ventaja es para observar el universo. Tenemos el Sol detrás, sabemos que el Sol siempre está en el mismo lado, no estamos dando vueltas alrededor de la Tierra, y la ventaja que tiene eso es que la ventaja que tiene al estar alrededor, al tener la Tierra y el Sol detrás, es que no me tengo que preocupar de si mis instrumentos se calientan, se enfrían o lo que sea. Tengo una posición siempre, todo está detrás mío, por lo tanto, si pongo sun shields y cosas de estas, puedo estar mirando siempre al espacio exterior y no tengo interferencias de la Tierra al estar orbitando alrededor de ella. Ejemplos son la misión Herschel & Planck, Gaia, que está actualmente orbitando, y NASA lanzará en los próximos años James Webb y el Roman Space Telescope. Un ejemplo, por ejemplo, SOHO, que es el que está, es la misión, quizás os suene, es la misión que ha estado observando el Sol. Fue lanzada en 1995, la idea era que durara 2 años y lleva más de 20 dando vueltas. Seguro que en alguna vez habéis observado imágenes de SOHO, las explosiones, Corona Mass Ejections y demás. Y en los GIFs de al lado tenéis un poco una idea de cómo son estas órbitas halos, ¿vale? Tenemos el puntito azul, sería la Tierra, y la trayectoria es esta que sigue, la proyección X y XZ, es decir, que están siguiendo este halo, digamos, de más. Entre SOHO y ACE son los que proporcionan a tiempo real información sobre las tormentas solares y demás. Y en L2, un ejemplo es James Webb Telescope, que lo lanzarán en el 2021, si todo va bien, orbitará alrededor de L2. Está planeado para ser el sucesor de Hubble y Spitzer, que se han dedicado a buscar exoplanetas por un lado y a observar las galaxias y el fondo de estrellas, y por lo que entendí quieren llegar a intentar descubrir los primeros segundos de la vida del universo. Para eso os dejo que lo preguntéis a los astrofísicos que saben mejor que yo cuáles son los misterios del universo que resolverán. Pero sí que es verdad que tiene 18 mini hexágonos con los que estará observando el universo y demás. Quería enseñaros una animación muy divertida que encontré el otro día, un poco para que veáis cómo se moverá James Webb. Está alrededor de L2 y aquí veis un poco, mientras va dando vueltas a la Tierra, estará dando vueltas a L2. Webb tiene lo que se llama el sun shield o un parasol y siempre se tiene que mantener de espaldas al Sol. La idea de este parasol es que... Perdona, Ariadna. Sí. Perdona por interrumpirte. Si No. vas a compartir una cosa que no sea la presentación... ¿No se ha visto? No, tienes que dejar de compartir esto para share screen. Vale. Perdón, pensaba que estaba compartiendo todo. No, es que vale. en Zoom solo te deja compartir una cosa, con que si paras ahora dices stop share screen y luego vuelves a empezar de nuevo el share screen y puedes... Vale. ¿Ahora se está viendo la imagen? Ahí, justo. Vale, perfecto. Vale. Gracias. Pues bueno, vuelvo a darle play al vídeo. Aquí tenemos una trayectoria
lo que estaba explicando antes, digamos, es como se moverá Webb alrededor del Sol, y lo que vemos es que está siguiendo esta órbita halo, ¿vale? Siempre tiene la Tierra por detrás y siempre está enfocado con el parasol mirando al Sol. El parasol mirando al Sol lo tenemos lo tenemos esencialmente porque lo que queremos es mantener los instrumentos fríos para que puedan hacer el performance a su 100%, y entonces siempre tiene que mantener esta posición alrededor, y por eso es ideal estar en L2. Ahora, bueno, volvemos a share screen, a cambiar, a ver que no la líe. No. Vale, se ve la presentación, ¿no? No, ahora tienes que dejar, y ahora ya. Ahora ya, vale, perfecto. Vale, bueno, pues ya hemos entendido un poco cuáles son L1 y L2. Ahora vamos a pasar a L3. L3 es el que a nivel de ciencia, digamos, de poder hacer misiones espaciales, es el que tiene menos interés. Está al otro lado de la Tierra, al otro lado del Sol. Por lo tanto, las comunicaciones con él serían muy malas, nos costaría mucho comunicarnos y demás, así que no sabríamos si el satélite funciona o no funciona y demás. Lo que sí que ha traído mucho a la comunidad es en el tema de ciencia ficción, que es donde se cree, o hay novelas que fantasean en que hubiera una segunda Tierra, o sería el sitio ideal para que los alienígenas pusieran una base para controlar y viajar a la Tierra y volver. Pero bueno, de momento hemos estado ahí y hemos visto que no hay nada, o sea que no hay una segunda Tierra al otro lado del Sol. De hecho, sería difícil tener una Tierra en ese sitio porque también es un punto inestable, es decir, que de forma natural no hay una Tierra. Si tuviéramos un satélite ahí o una colonia o lo que sea, tendríamos que hacer maniobras de vez en cuando para podernos mantener, de la misma manera que lo tenemos que hacer alrededor del L1 y L2. Vale, L4 y L5 son simétricos, así que en el dibujo solo os he puesto L4, pero lo que pasa en L4 pasa en L5. La única diferencia es que mientras damos vueltas alrededor del Sol, L4 va siempre por delante de la Tierra y L5 siempre va por detrás de la Tierra. No necesitan maniobras de mantenimiento porque son estables, por lo tanto ahí, por ejemplo, sería ideal, pero no hemos enviado nunca nada, es intentar hacer observaciones del Sol. Por ejemplo, si pusiéramos un satélite ahí, podríamos tener dos satélites, uno en L1 que ya está, que es SOHO, por ejemplo, un satélite en L3, hay en L4, perdón, y los dos estarían observando el Sol, y como lo veríamos, no en 3D, pero digamos, podríamos seguir lo que hacen los sunspots, las tormentas solares, verlo a lo largo del Sol. Sería una idea, pero bueno, de momento hay una misión de la ESA, creo que en el 2025 o 2030 planea ir a L4, pero de momento no hemos hecho nada. El motivo principal es porque están muy lejos. Es decir, por un lado tenemos que llegar ahí y parar, y entonces están tan lejos como el Sol, están a 15.000 kilómetros de distancia. Y entonces tardaríamos un poco en llegar, digamos. Y por eso de momento no se han visitado. Lo que sí que es verdad es que hay veces que se encuentran en esa región asteroides capturados. En la Tierra solo se ha encontrado uno, pero si en vez de este sistema que os he dicho, que es Tierra-Sol, lo podemos hacer con cualquier otro planeta del sistema solar, es decir, podría hacer Sol y Júpiter y tendría las mismas ecuaciones y podría también estudiar qué pasa ahí, Sol, Marte y demás, igual que podemos hacer Tierra y Luna, y también existen estos puntos de Lagrange. Entonces, lo que sí que se ha encontrado es en el sistema Sol-Júpiter, que lo que tenemos es un montón de asteroides en L4 y en L5, que son los que se llaman troyanos. O a veces hay gente que dice que los griegos son los que están en L4 y los troyanos en L5. Es decir, que si vemos en esta figura, la mayoría de asteroides que hay en el sistema solar se encuentran en el cinturón de asteroides, que es como una órbita, bueno, un donut, digamos, que hay entre Júpiter y Marte, y ahí es donde se encuentra la mayor población de asteroides, pero hay una concentración importante en los troyanos, en L4 y L5 del sistema Júpiter-Sol, que son los puntitos verdes que veis en esta figura. Y ahora, para terminar, me gustaría hablar un poco de lo que llamamos variedades invariantes. Y aquí quizás ya es donde tenéis que hacer un poco más de intentar seguirme.
Hasta ahora todo lo que os he explicado, o los sitios donde ponemos los satélites, son trayectorias naturales que se repiten, son órbitas periódicas. Y nos interesan porque nos ponemos en ellas y nos quedamos dando vueltas y podemos observar el espacio, observar el Sol, observar las galaxias, observar la Tierra y demás. Pero la pregunta siempre es cómo llegamos a estas órbitas o si podemos usar esas órbitas o lo que sea para viajar por el espacio. Estas órbitas, como he dicho al principio, son inestables, es decir, que la dinámica natural del sistema es expulsarnos. Y si estudiamos el problema desde el punto de vista matemático, vemos que lo que tienen es lo que llamamos unas variedades de invariantes, que son como unos tubos o unas trayectorias o corrientes de entrada y de salida. El sistema este es conservativo, es decir, que conserva el área. Por lo tanto, si encuentro trayectorias que se escapan, tiene que haber también trayectorias que me acerquen. Es decir, que alrededor del E1 y el E2 tenemos unas trayectorias como serían las rojas que hay aquí, que lo que hacen es expulsar las cosas, es decir, que yo sé por dónde me escaparé. Y por otro lado hay unos canales de entrada, que sé que es por donde entraré, que son los puntos verdes que hay aquí. Y hay órbitas, tanto en el E1 y en el E2, tenemos estos tubos y demás. Para tener una analogía, a mí me gusta siempre compararlos un poco. Si todos habéis visto la película de Buscando a Nemo, hay un momento en que se insertan en las corrientes del norte o lo que sea, que son esas corrientes que hay en el Atlántico, que te llevan de un sitio a otro, ¿no? Pues estas órbitas o estas variedades vendrían a ser nuestras corrientes en el espacio. Y lo que yo hago es que sé por dónde están, me tengo que inserir en la corriente, y si me inyecto en esa corriente, de manera natural me escaparé y me iré a otro punto. Si yo sé calcular hasta qué punto me lleva, puedo usarlas para ir a esos puntos. Estas trayectorias, la ventaja que tienen son gratis, porque de forma natural me traen el satélite de un sitio para otro, y por lo tanto podría, por ejemplo, salir del E1 al E2. Eso lo han hecho en algunas misiones. La desventaja, digamos, es que todo gratis tiene un precio, digamos, que es más lento. Es decir, que si yo quiero usar una de estas autopistas, tenemos es que van un poco más lento. Un ejemplo, o una de las misiones que usó estas variedades por primera vez, al menos por lo que yo sé, es la misión Génesis, que fue lanzada en 2001, y que lo que hizo es ir a L1, una órbita alrededor de L1, como la podéis ver aquí. Salió de la Tierra, se insirió en L1, en esta órbita cuasi periódica, dando vueltas, estuvo colectando muestras del viento solar y demás, y luego tuvo que volver. Y al volver lo que hizo es este tipo de parábola o objetosilla, no sabría cómo describirlo, pero se fue del E1, pasó cerca de la Tierra, pero se puso en el otro lado, y no sé si os fijáis, el loop que hace en el otro lado se parece mucho al primer loop, y lo que está haciendo es, por un lado hemos usado una de estas variedades invariantes para entrar, y la usamos para salir, damos y conectamos con la variedad que hay alrededor de la 1 y entramos en la Tierra. Pero bueno, es un poco más complejo, pero la idea es que quiero que os quedéis es que existen estas autopistas o estas formas naturales que podemos usar para, de un modo, ir a L1, o también las podemos usar para movernos por el espacio. Entonces, digamos que tenemos en el espacio unas conexiones de autopistas intergalácticas, ¿vale? Que podríamos usar para ir de un sistema a otro. Es decir, cada sistema planetario, o sea, planeta Sol, tiene estas autopistas, estas variedades invariantes, y las podemos usar para conectar, ir de un sitio a otro. Hay estudios, por ejemplo, que han estado viendo si las autopistas estas, digamos, por llamarlo de alguna manera, las variedades invariantes que salen cerca de Marte, pasan cerca de la Tierra, y podemos explicar por qué ciertos microbios o ciertas pequeñas partículas que se han observado en Marte también las encontramos en la Tierra, porque sería una manera natural de mover cosas de un sistema a otro. Y nada, esto era todo lo que quería contaros. Espero que hayáis entendido alguna cosa, y si tenéis preguntas, dudas, en el Q&A ahora os las respondo. Y gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Diana. Nada. Un poco difícil para mi background, pero bueno. Vale. Espero que te hayas quedado con ideas. Ni que Sí, sea de he tomado apuntes. Estaba a punto, vale. Pero bueno, primero voy a empezar con algunas de las preguntas que han llegado. Vale. ¿Cómo se tiene en cuenta la existencia de space debris
basura espacial en la determinación de la órbita de un satélite, o en otras palabras, cuando se lanza un satélite, ¿podría afectar estos artefactos? Cuando los lanzamos, por lo que yo sé, no se tiene en cuenta. Es decir, se sabe más, la basura espacial, o sea, hay dos, alrededor de la Tierra tenemos dos cosas, son los satélites operacionales y también tenemos la basura espacial, que vienen a ser satélites fuera de uso o bien trozos de satélites que se han ido desintegrando y están dando órbitas. Cuando estamos lanzando, de momento, por lo que yo sé, no tenemos en cuenta estos satélites, sí los operacionales para saber que no chocamos, pero tenemos que pensar que el espacio aún es suficientemente grande y no es como salir por la autopista de la C42, que están todos ahí y tenemos que ir esquivando. Es decir, que podemos salir más o menos de forma tranquila sin tener que tener miedo en que chocaremos contra algún satélite. Si vamos a lanzar un satélite cerca de la Tierra, es decir, los satélites que están observando la Tierra y demás, sí que tenemos que tener en cuenta dónde están los distintos satélites, y lo tenemos en cuenta más que nada para no poner un satélite en órbita donde ya hay otro. Lo que sí que afecta más es, sobre todo, es cuando estamos orbitando, y sí que hay gente que se dedica a monitorizar, de la misma manera que se monitorizan los aviones, el espacio aéreo, también se monitoriza el espacio espacial, y si hay dos satélites que tienen una probabilidad de colisión, se les avisa a los dos y dice, ojo, que vais en dirección de colisión, y uno de los dos tiene que maniobrar un poco para separarse. Es donde hay más probabilidad de choque y donde se está mirando más. Cuando salimos, es poco probable por el hecho de que aún hay espacio y salimos muy recto, es decir, que pasaremos al lado del satélite, entonces normalmente se monitoriza, se ve que no choquemos contra los grandes, sí, contra las partículas pequeñas no se tiene en cuenta. Vale, otra pregunta. Dicen, entiendo que la L1, la gravedad de la Tierra y del Sol se anulan, pero L2 no se habrían de sumar y por lo tanto habría de caer en la Tierra. Sí, es un poco antiintuitivo. Sí, por un lado hay las dos. Creo que la explicación que he intentado dar, que es que la Tierra lo que hace es frenar y demás, tienes que pensar que las cosas no están quietas. Es decir, hay dos fuerzas, la fuerza de la gravedad y la fuerza del Sol y de la Tierra, pero mi satélite también se está moviendo, ¿vale? Es decir, que el satélite también se está moviendo y tiene una fuerza centrífuga que va en dirección opuesta. Y realmente las tres fuerzas que se cancelan son esas: la fuerza centrífuga del satélite, que apunta para afuera, y la fuerza de la gravedad y demás. Por tanto, no tengo un punto que simplemente choca. Tienes que pensar que si yo pusiera una cosa fija en L2, ahí como una piedra, sí que caería obviamente hacia la Tierra, pero esa cosa se está moviendo, por tanto tiene una tercera fuerza que no he mencionado, que es la fuerza centrífuga, que compensa las otras dos. Okay. ¿Ha habido algún experimento para comprobar que estas autopistas espaciales se comportan como las calculamos? Sí que había experimentos. Es decir, de hecho, cuando lanzamos los satélites que hemos lanzado a L1 y a L2, usamos estas variedades para inyectarnos. Son las que hemos estado usando para inyectarnos. Serían los experimentos, digamos, que hemos hecho para usarlas. Es decir, cuando yo tengo que ir a L1 o a L2, lo que haré es calcular la trayectoria. Lo que hago es ver por dónde pasa esta variedad, calculo qué maniobra necesito para inserirme en esta variedad y dejar que esta variedad me lleve directamente al de esto. Este sería como hemos comprobado que funcionan y que están ahí. Uy, creo que te ha sido un momento. A ver. Me he ido un momento. Que te ha sido repito. Solamente la última parte, que creo que se te ha cortado. No, que esencialmente la manera que hemos comprobado que sabemos que existen es porque las usamos para las misiones. Es decir, misiones, tanto cuando lancemos James Webb o Roman a L2, como cuando lanzamos Discover o SOHO, usamos estas variedades para llegar ahí. Por tanto, sí que sabemos que están porque las hemos usado. Vale. Sí, entre planetas y demás, los modelos que tenemos son suficientemente reales como para
para modelar o para simular las cosas que pasan de manera real. Es decir, sí que tenemos que cuando incluimos los distintos planetas hemos hecho simulación, o sea, estas aparecen en el modelo simplificado. Yo puedo tomar eso, poner todos los otros efectos y ver si las cosas se siguen comportando de la misma manera cuando hago simulaciones en el espacio. Y sí que lo hemos visto que sí que pasa, que cuando hago simulaciones seguimos viendo estos trends que hay cuando incluyo todos los planetas. Vale. ¿Y tú más o menos estás más focalizada en L1 o en L2? ¿O en las dos? En los dos, porque realmente no hay mucha diferencia entre uno y otro. Lo que pasa en uno pasa en el otro. Por ejemplo, cuando hice la tesis estuve trabajando mucho en L1 porque trabajaba en velas solares y parecía que tenía más interés poner una vela solar en L1 y estuve estudiando qué pasaba con velas solares en L1. Ahora cuando he venido aquí a trabajar a NASA, los dos proyectos con los que trabajo son Webb y Roman, que están en L2 y por lo tanto estoy haciendo cosas en L2. Pero realmente desde el punto de vista matemático, dinámico, lo que pasa en uno y otro es lo mismo. Lo que cambiarán serán los números de este cuesta 1.2 y el otro 1.3, pero lo que pasa sustancialmente y las herramientas que necesitas para estudiar qué pasa son las mismas en los dos. Ok, y tengo una curiosidad. Bueno, he visto que el James Webb Space Telescope tiene, bueno, has dicho que tenía 8 mini hexágonos. ¿Tú Sí. sabes por qué hexágonos? Hostia. A lo mejor lo que te digo no es cierto. Tiene 18 hexágonos. A 18. 18 hexágonos. Por un lado es porque Webb tiene 18 hexágonos y diría que son unos 20 metros cuadrados o 40 metros cuadrados de superficie. Es decir, que es muy grande. Por tanto, tiene que ir bien plegadito y demás, ¿no? Entonces, el telescopio o la antena que tiene, claro, la tienes que poner primero doblada, por tanto, no puedes tener un círculo algo que despliegues. Por otro lado, el hexágono sabemos que es la manera más óptima de rellenar un círculo o rellenar un espacio, ¿vale? Es decir, las abejas lo usan en la naturaleza para rellenar un cuadrado, usan los hexágonos, por tanto es una manera más óptima de usarlo. Y por eso se usa el hexágono, por esa manera de utilizar el mínimo de material maximizando el espacio. Entonces creo que por eso usan hexágonos. Y otro también escuché a alguien que explicaba un día que cada uno de los hexágonos tiene un mini gimbal, que la idea es para poder enfocar el satélite en el caso de que nos quede un poco desenfocado. Cada uno de los hexágonos los puedes mover un poco y acabar enfocando la lente de forma acurada. Porque, por ejemplo, con Hubble, lo que les pasó el día que lo lanzaron, en el 2000 y algo, cuando lo lanzaron y empezaron a hacer observaciones, se dieron cuenta de que las lentes estaban desenfocadas. Y pudieran hacer mucha gente, pero no podían hacer fotos con la precisión que habían previsto. Y tuvieron que subir ahí y cambiarle la lente o ponerle una lente nueva, no me acuerdo qué hicieron, pero hicieron un servicing para eso. En Webb no podemos hacerlo porque está muy lejos y no podemos enviar a alguien a L2 a arreglar el satélite en caso de que se nos estropee. Por tanto, han tomado un montón de precauciones para que cualquier cosa que pueda ir mal puedan arreglarse. ¿Cuánto tarda más o menos al llegar a L2? A llegar a L2 dependerá del día, pero tarda son unos 3 meses en llegar. Sí, entre 2 y 3 meses. Okay. Vale, ¿los satélites llevan motores para saltar de una órbita a otra? Sí, correcto. O sea, los satélites en el espacio, digamos, no es como cuando vamos en coche que tenemos el motor encendido todo el rato, sino que llevamos un motor que lo que hace son estas maniobras, es decir, cada vez que necesitamos, encendemos el motor, hacemos acción-reacción, es como si disparáramos un poco de agua, ¿no? Hacemos un empuje, nos movemos, paramos el motor y seguimos haciendo. Es decir, que el motor que lleva es para hacer las maniobras y que se hace en cada X tiempo. Si tuviéramos que tener encendido el motor todo el rato, al cabo de 3 días nos quedaríamos sin combustible y ya no podríamos hacer nada. Entonces, por eso necesitamos las órbitas naturales, porque sabemos que sin hacer nada seguimos en ellas y de vez en cuando hacemos pequeñas correcciones para mantenernos o para cambiar de órbita. Vale, o sea, el combustible es la principal fuente de energía. El combustible, sí. O sea, y por ejemplo, dime. hay la luz solar
¿podría utilizarse la energía solar? Sí, se podría usar. Es decir, los satélites normalmente todos tienen paneles solares. El panel solar se usa, por un lado, para captar energía y recargar las baterías de los instrumentos que tienes a bordo, la radio, el motor mismo, todo lo que tienes, por un lado necesitas esto. Y ahora, desde hace los últimos, no me acuerdo cuántos años, pero hay los motores low thrust, que lo que usan es la energía esta eléctrica. El problema es que con la energía eléctrica, la aceleración que le puedes dar al satélite es mucho más pequeña. Es decir, con un motor a combustión, la energía que le puedes dar, la velocidad, cuánto puedes acelerar tu satélite es seguramente 10 veces mayor a lo que consigues con un motor low thrust. Entonces, por eso, la ventaja del motor low thrust es que puede ser más continuo. Como yo estoy colectando luz solar todo el rato, puedo hacer pequeños, como si hacemos minipedos para mover el satélite. Con ese puedo hacer pequeñas pero muy continuadas en el tiempo, y en el otro es una ejecución, una maniobra grande pero limitada en el tiempo. Entonces, sí, ahora hay los dos. En función de lo que quieras hacer, también usarás uno u otro. Vale. ¿Podrías explicar un poco el concepto de velas solares y qué les usa? Sí. El concepto de velas solares, la idea es usar la luz del sol para navegar por el espacio. De hecho, entonces lo que se hace es coges como un espejo muy grande o como una vela, ¿verdad? Que sería como una manta, es una superficie muy grande y muy reflectante. Y la idea es que la luz solar actúa como viento, no es el viento solar, es la luz solar, la luz del sol choca y rebota, y al chocar y rebotar contra esta superficie hace como de viento y me impulsa. Entonces las podemos usar para navegar por el espacio. La ventaja que tienen las velas solares respecto a los otros es como mi fuente de energía es el sol, es la luz del sol, es ilimitada, por lo tanto no tengo que sufrir en que se me acabe el combustible. Tanto con combustión química o combustión eléctrica, hay un momento que se me acaba la gasolina, digamos, y tengo que parar la misión. Con las velas solares podría hacer eso. Desventaja que obviamente es como cuando voy en mar, ir en vela es muy romántico, pero tardas tiempo en llegar a los sitios, ¿no? Pues con una vela solar te pasaría un poco lo mismo. Si están pensados para ir por un lado a visitar asteroides, la ventaja de ir con una vela solar a un asteroide es que podrías visitar varios sin tener o cambiar el target, si salgo unos días más tarde, pues adapto. O hay gente que está planeando, si fuéramos a Alpha Centauri o demás, a las estrellas más cercanas, pues usar una vela solar para salir disparados del sistema solar. Pero sí, este es el concepto, digamos. Ok. ¿Los satélites enviados a L1 y L2 orbitan a la misma velocidad? Depende de cómo te mires la velocidad. Los satélites, es decir, tardan el mismo tiempo en dar una vuelta al Sol que nosotros. La velocidad relativa a la Tierra es siempre más o menos la misma, pero sí que orbitan, están dando vueltas. En el vídeo que he enseñado, orbitan arriba y abajo, y la velocidad alrededor de esa órbita sí que no es constante. La mayoría de ellos tardan 6 meses en dar una vuelta a la órbita, volver a subir y bajar, y creo que en las zonas más altas van un poco más lentos que en las zonas de bajada. Pero es que, claro, la velocidad depende en relación a quién te lo mires. Vale. Si no sé si te ha quedado claro, pero... No, sí, ya te entiendo. Todo es relativo en este tema tan grande. Vale, bueno, ayer leí un poco del tema y que, bueno, el 1 de octubre de 2010, en el punto L4 hay un asteroide muy grande y se cree que podría ser una amenaza para la Tierra si un día es atraído hacia ella. ¿Sabes qué podría pasar para que esto sucediera? O sea, ¿qué tendría que pasar y si se podría predecir de alguna forma? Vale. Sé poco porque no estoy al tanto de cuánto está atrapado en el E4 y demás. Yo creo que para mí no creo que sea algo potencialmente peligroso. Creo que hay otros asteroides que son más peligrosos para la Tierra. Hay asteroides en el cinturón de asteroides o asteroides que llamamos Near Earth Asteroids, que tienen órbitas más parecidas a la Tierra y que sí que se van intersecando.
L4 la ventaja que tiene por un lado es que al ser muy, muy estable, cuesta mucho salir de él. Es decir, que tendría que haber perturbaciones muy grandes para que este satélite se escapara. Y de hecho, las trayectorias naturales de escapamiento, las que yo recuerdo, son pasando por L3. Entonces, sí podría ser que algún día por A o B llegara. Como lo tenemos cerca, lo estamos viendo, seguramente es fácil de predecir qué probabilidad tiene de chocar o no con la Tierra. Y en caso de que pasara, creo que lo he mirado antes, tiene unos 500 metros de diámetro, o sea que sí que es grande. Pues si viene, viene y nos aguantamos. hay mucha gente estudiando cómo deflectar los asteroides y demás, y los están monitorizando y demás. Y esencialmente la opción Bruce Willis, digamos, de Armageddon, que es ir ahí y destruir el asteroide en dos, no es viable, porque no sabemos cómo hacerlo, digamos, pero sí que haciéndolo con tiempo podemos cambiarle un poco la trayectoria a ese asteroide y que se mueva y no choque. Pero yo creo que el de L4 no es un peligro, pero quizás me equivoco. Y has dicho que L3 no hay mucho interés en ello, pero además L3 si pones, no se ve la Tierra, ¿no? Porque está tapado por el Sol, o sea. Bueno, sí, pues, esencialmente ese es el gran problema, es decir, podrías decir, pues pongo ahí qué sé, o una estación espacial o lo que sea, o monto mi Tierra 2, ¿no? Porque somos así de guays los humanos y montamos una segunda Tierra. El problema que tienes es de comunicación. El principal que tienes es comunicación con la Tierra, que no puedes comunicarte, necesitarías una órbita halo, pero tendría que ser mucho más grande, porque por relación tendría que pasar por encima del Sol para que la pudiéramos ver. Es decir, que no. Yo el único uso que le he visto, digamos, o donde le he visto aparecer es en novelas de ciencia ficción, en que ponen una Tierra 2 o una base alienígena o lo que sea. Pero a nivel científico para nosotros, los que tienen interés son L1, L2 y L4, L5 también. Okay. Porque ahí sería estable, digamos. Ok. ¿Cuánta gente hay en tu grupo que trabaja con esto? Porque, bueno, me imagino que debe ser un poco complicado, ¿no? Maniobrar todo esto en total precisión, o solamente eres tú que estás... No, sí, yo controlo todo. No. Hay mucha gente, a ver, en mi departamento yo diría que somos entre 100 y 200 personas quizás, pero ya te digo, es que no los conozco a todos porque sí, somos muchos y no todos trabajamos en lo mismo. Trabajando en puntos de liberación, que es lo que trabajo yo, quizás somos como mucho unas 10 personas en mi grupo. Pero claro, por un lado, pasa que las misiones, digamos que son mucho más complejas, hay mucha gente distinta que entra. Y yo, por ejemplo, en mi grupo, nosotros estamos encargados del cálculo de trayectorias, del cálculo de contingencies, es decir, yo planeo una trayectoria para que todo vaya bien, pero qué sé, el día que lance a lo mejor el motor no funciona como yo quería, tengo problemas de comunicación, pues si pasan estas cosas, ¿cómo puedo resolver el problema? Y esto es lo que nos dedicamos nosotros. Pero luego hay la gente que construye el satélite, que me tiene que decir, o nos tiene que decir los motores dónde están, qué fuerza puedo hacer, porque yo le puedo decir, vale, sé cómo ir, necesito lo que llamamos un delta V de 10 km por segundo. El otro dice, no puedo, el satélite solo te permite 5. Pues bueno, pues me las apaño con eso. Luego con Webb, por ejemplo, nos dijeron, bueno, el telescopio solo se puede mover en unos ciertos rangos y el motor solo está en unas ciertas direcciones. Eso complica lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, tienes que ir trabajando con esos. Y luego están, obviamente, los científicos, que son los que hacen más la prueba de concepto, los que van a hacer la ciencia, digamos, o sea que entre todos tenemos que trabajar unidos y en una misión de estas grandes no te sabría decir cuánta gente, pero hay un montón de gente que trabaja en ello. Y dentro de mi grupo, de las 100 personas, trabajan en 15 o 20 misiones distintas, es decir, que hay gente trabajando en misiones alrededor de asteroides, hay gente trabajando en misiones alrededor de la Tierra, gente, sí. Muchos son, por los que yo sé, asteroides, visitar otros planetas. En Marte también hay misiones a Marte. O sea que hay gente que trabaja en un montón de misiones distintas. Ok, ¿me podrías decir un poco qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué me gusta de mi trabajo?
Lo que más me gusta es el poder mezclar las matemáticas con los problemas reales. Es decir, a mí las matemáticas me gustan mucho y me ayudan, y me gustan porque me ayudan a entender los problemas, y cuando disfruto más es cuando unos resultados numéricos que hemos sacado, lo que sea, los puedo explicar con las herramientas matemáticas y darle como un formalismo o una veracidad a los cálculos. Esto sería uno. Y el otro, el hecho de trabajar en grupos tan interdisciplinares, que trabajas con gentes de distintas áreas y poder entender cómo funcionan todos y poner todos de acuerdo en estas cosas, esta parte también esa disfruto más. Y el hecho de que son satélites y mola. ¿Y el tipo de trabajo que más o menos tú utilizas? Bueno, es computer, básicamente ordenador, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, a mí, por ejemplo, en el COVID no me ha afectado esencialmente porque yo tengo la suerte, o desgracia, no sé, tengo la suerte, digamos, de que todo mi trabajo es con el ordenador. Todo lo que hago son simulaciones, es decir, tenemos software que sabemos que simula bien las trayectorias de los satélites y demás, y yo tengo que usar eso para determinar si hago esto y lo otro, qué pasa y demás. Entonces, todo lo hago a través del ordenador, por lo tanto, me llevé mi ordenador y mi pantalla aquí, 4 libros, papel, boli, y puedo hacer todo. Lo mismo que hacía en el despacho, lo puedo hacer aquí. La única diferencia es que antes iba al despacho, picaba al despacho, le preguntaba una cosa, ahora tengo que hacerlo a través de Teams o a través de Skype. Oye, tengo una duda. Pero esencialmente no me ha cambiado mucho en ese sentido. Sé que otra gente en NASA sí que lo pasa peor porque los que están construyendo satélites y demás, claro, esos sí que necesitan estar físicamente. Yo en mi caso no. Muy bien, muy bien. Bueno, ya me has contestado a mi última pregunta. Vale. ¿Qué era eso? Lo hemos encobrado. ¿No? Bueno, muchas gracias. Ha sido Vale. interesante y Vale. muchas gracias a todos por atender a este webinar. Bueno, Vale, exacto. buenas. Gracias por todo. Venga. Y bueno, que vaya muy bien todo. Adeu.